Cristóbal, bueno, estamos acá nuevamente, Rodrigo. más abrigados ya, el clima va cambiando, nuestras conversaciones también. Hay un ámbito que se desprende sin duda de lo que estamos conversando, que quizás no lo hemos abordado todavía con profundidad, quizás difícil que lo abordemos siempre con la profundidad que se merece cada tópico, que tiene que ver justamente con la ley, ¿cierto? Que siento yo que cruza toda la cartografía, ¿cierto? Surge una ley del homo viator, surge una ley del hombre como centro, y hay una sentencia radical, ¿cierto? Severa, que surge a propósito de lo que hemos estado conversando, sobre la relación entre racionalidad, ¿cierto? Realidad como derecho, ¿cierto? Esa sentencia del derecho como todo lo real es racional y todo lo racional es real. Claro. ¿Cómo eso? ¿Cómo surge y cómo se instala la fuerza de esa sentencia? Claro, una sentencia que remite a la filosofía del derecho, ¿no es cierto? De Hegel, digamos, que ahí está, bueno, por supuesto que una afirmación, por sobre todo metafísica, ¿no es cierto? Y que viene a ser como la continuidad del discurso del logos en Grecia, en el sentido de la continuidad del animal racional, digamos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Pero ahora, justamente desde una perspectiva, digamos, no... el planteamiento muy claro de una unión, digamos, ¿no? ¿Cierto? Inseparable entre lo real y lo racional, digamos, ¿no es cierto? ¿No? En que lo problemático ahí es como una cuestión de énfasis, ¿no? Porque siempre el énfasis, digamos, ¿no es cierto? Ha estado puesto en el logos, en esa relación, ¿no? Leibniz, por ejemplo, o sea, todo lo que es se va desprendiendo del logos, digamos, ¿no? De la razón suficiente que debe tener cada cosa para hacer lo que es, o sea, una racionalidad a priori, por decirlo así, ¿no? Pero a priori al mismo tiempo era una inmanencia, ¿no? Pero ahora con Hegel, digamos, lo problemático, digamos, ¿no? Es justamente esta unión, porque entonces quiero que trae consigo, digamos, ¿no? De que la historia se vuelve un tribunal. O sea, Weltgeschichte als Weltgericht, o sea, la historia universal como el juicio final, ¿no? Me queda todo justificado, ¿no? Todo lo que sea guerra a los 30 años, con todas las crueldades horrorosas, invasión napoleónica que Hegel favoreció, con la que estuvo de acuerdo que sí, pero en fin, que desde Fichte o desde, qué sé yo, otros de la época era algo con lo cual estaban más bien en contra, obviamente, como Alemania, ¿no? Bueno, pero queda todo justificado, no importa que haya sido así o así, digamos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, fíjate, la figura de un tribunal, entonces eso hay que relevarlo, ¿no? En términos de una cuestión también como de un cierto trasfondo jurídico, ¿no? Que hay en el pensamiento kantiano, ¿no? ¿Cierto? El tribunal de la razón teórica, que es la crítica de la razón pura, y el tribunal de la razón práctica, que es la metafísica de las costumbres, ¿no? O sea, dos tribunales de la modernidad, y aquí hay un tercer tribunal, que es el tribunal de la historia. Vaya que es tribunal, porque este es un tribunal que ya no es humano, pues este es el juicio final, porque es divino, ¿no? Es la razón o espíritu universal que al fin y al cabo para Hegel es Dios. Y por eso era el juicio final, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la modernidad ha sido pensada, se puede ver en esta perspectiva desde estos tres tribunales, ¿no? La modernidad vista desde estos tres tribunales, dos tribunales kantianos y este tribunal hegeliano. Entonces, al mismo tiempo, esta evolución, digamos, ¿no es cierto?, de la razón o espíritu universal, como tiene este carácter dialéctico, digamos, ¿no? Y se va dando al modo de tríadas, digamos, ¿no? Ahí está, por supuesto, otra de las cuestiones que puede ser tan cuestionable, digamos, ¿no es cierto?, que es la de la magia número 3, por decirlo así, ¿no? Los tres pasos dialécticos, tesis, antítesis, síntesis, y todo es en forma triádica, digamos, ¿no? En Hegel, ¿no? ¿Cierto? O sea, la última estación del espíritu absoluto, digamos, ¿no? Es arte, religión, filosofía, digamos, ¿no? Entonces, es siempre la tríada, qué sé yo, si el espíritu o razón universal es autoconciencia, Selbstbewusstsein, entonces tú tienes mecánica, física, vida, digamos, ¿no? Y después entras con la vida humana, el reino de la libertad, digamos, ¿no? Entonces, claro, tú vas teniendo, qué sé yo, creo que sería como antropología, a ver cómo es esto, ¿no?
tú vas teniendo antropología, fenomenología y no sé qué más, digamos, no sé. ¿Ah? Y así vas avanzando, digamos, ¿no es cierto? Y si se trata de el arte, entonces el arte oriental, clásico griego, ¿cierto? ¿No? El arte clásico, ¿no? El arte oriental, ¿no es cierto? Arte clásico griego y el arte romántico cristiano, ¿no? O tú tienes, en el caso de la religión, ¿no? La religión natural, China, India, budismo, y la religión del individuo espiritual, judaísmo, Grecia y Roma, y después la religión absoluta del cristianismo, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo por supuesto que no lo quiero simplificar ni mucho menos, digamos, pero es como una suerte como de magia al número 3, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto que de fondo puede haber razones muy de peso y que se encuentran en el mismo Hegel también, digamos, ¿no? ¿Cierto? Como para justificar, digamos, ¿no? esa tríada, digamos, ¿no? Y claro, hay fundamentos que son muy, muy atendibles, digamos, ¿no? Como que efectivamente todo lo que va sucediendo en el ser tanto devenir, diríamos, ¿no? Por ejemplo, como comienza la ciencia de la lógica, escrita entre 1812 y 1816, digamos, ¿no es cierto? Ser, nada, devenir, digamos, ¿no? O sea, la idea de los 3 pasos dialécticos, digamos, claro. ¿no? Es como muy convincente, tiene un fundamento sólido, igual, digamos, ¿no? Ahora, Bueno, esa magia, perdón, del número 3 excede, digamos, a Hegel, o sea, es como la Santísima Trinidad, si uno piensa claro. en el Homo Viator. Exactamente, detrás de eso está la ontoteología. Claro. ¿no? Y efectivamente la Trinidad, digamos, ¿no? Bueno, se va a replantear después, son muy decisiones en el mismo Schelling, o sea, en Schelling va, tal vez, o va a estar más acentuado todavía, sobre todo en la obra casi final, digamos, ¿no? Que es la filosofía de Offenbach, la filosofía de las revelaciones, ¿no? En Schelling sería sujeto, objeto. O sea, digamos, subjectum, lo que se pone como fundamento, ¿no? ¿Cierto? Dios mismo, qué sé yo, digamos, ¿no? Objectum, lo que se ve en el mundo, o sea, la Trinidad, te fijas tú, o sea, Cristo enviado al mundo por Dios, el Hijo, ¿no es cierto? Objectum, digamos, ¿no? Y que le da un sentido a este objectum, un sentido que es la salvación, a la historia de la humanidad y todo lo demás, digamos, ¿cierto? Quedan eso como alienado, enajenado, ¿no? en el mundo, extraviado, perdido, ¿no? Y tiene que reencontrarse, digamos, ¿no? Y por eso la fase sujeto-objeto final, digamos, ¿no? Que sería con el Espíritu Santo. Entonces, claro, por decirlo así, hay 2 tremendos filósofos trinitarios. ¿Sí? Yo creo que no es exagerado decirlo. Hegel y Schelling, que como sabes, además compartieron la pensión en Tübingen, digamos, ¿cierto? Y ahí entre estos 3 estudiantes, probablemente el principal autor fue Hölderlin, digamos, que era Hegel, Schelling y Hölderlin, digamos, ¿no es cierto? Se escribió el programa del idealismo alemán. O sea, es notable como unos estudiantes de filosofía escriben el programa del idealismo alemán. Yo no podría decir incluso como ejemplo de acción de lo que es, te fijas tú, el problema de la acción, tremendo problema de la acción, filosofía de la acción, es la filosofía desde que, no sé, pues a Platón se le ocurrió sus viajes a Siracusa y terminó siendo vendido como esclavo. ¿Te fijas? O sea, el problema de la acción en la filosofía, vaya qué ejemplo de acción es. Quiero decir que eso está muy bien reseñado en la última traducción de la fenomenología de Ramos, esta edición bilingüe, ¿cierto? Ahí está el prólogo, claro. Hay una introducción que cuenta un poco esta historia muy interesante. Quería retomar algo puntual, digamos, de lo que estabas diciendo recién, y que probablemente es muy extemporáneo al momento de la discusión que estamos teniendo, que es una frase que en algún momento enunció Jacques Derrida, ¿cierto? Él decía: el origen de la ley siempre está fuera de la ley, ¿cierto? Hay algo que está detrás de la ley que probablemente tiene que ver con algún deseo, ¿cierto? Uno podría pensar que en la ley, digamos, del Homo Viator, en la ley de la verdad revelada, ¿cierto? Hay un deseo, ¿cierto? Un deseo que se impone. ¿Cuál es el deseo de esta filosofía del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que se impone, digamos, en este trabajo? Uy, vaya que pregunta, ¿no? ¿Cierto? No, desde luego que es como, no sé, o sea, lo que sería como propiamente metafísico, pero que en Hegel es tan fuerte, particularmente en Hegel, el deseo del absoluto, ¿no?
Porque un poco a los que nos dedicamos a la filosofía nos pasa a todos, digamos, lo que queremos como comernos el mundo, digamos, así en términos de saber y todo lo demás, digamos, ¿no? Y tú al tener una cercanía cada vez más con esta tribu, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Yo creo que vas captando esto, ¿no? Entonces, y te pasa lo mismo a ti, porque yo te veo a ti igual, digamos, ¿no? Somos gemelos en ese sentido. No. Entonces, bueno, yo creo que hay eso, ¿no? ¿Cierto? Un deseo de esa índole, ¿no? Que en buenas cuentas es muy interesante en el sentido del antecedente de lo que es el deseo en la filosofía, diríamos, ¿no? Más allá de lo que haya sido en el mito de las almas aladas de Platón, la epitimía, ¿no? Que este caballo negro, ¿no? ¿Cierto? El mito de las almas aladas, bueno, este caballo negro y chúcaro que cuesta mucho controlarlo, claro. Bueno, pero en Feuerbach, ¿no? Que estuvo en la esencia del cristianismo, ¿no? ¿No? ¿Por qué Feuerbach es ateo? Dios es igual al hombre con mayúsculas, ¿no? Entonces, porque Dios no sería sino el deseo del hombre. Entonces, bueno, ese deseo del hombre del cual está hablando, que es un deseo de Dios, ¿no? Que está hablando Feuerbach, digamos, no, bueno, está en su maestro, porque no olvidemos que el maestro de Feuerbach, digamos, no es Hegel. O sea, en este sujeto universal el deseo sería lo absoluto. Claro. Muy interesante ese paso, en ese sentido, te fijas tú, de Marx a su discípulo, de Hegel a su discípulo Feuerbach. Esos dos pasos son muy interesantes, porque fíjate tú, respecto a lo que estamos hablando, cómo Feuerbach, siendo socialista y como lo diría Marx, hacía el socialismo utópico y todo lo demás, digamos, ¿no? Sigue esa línea, ¿no? Pero en términos del ateísmo, o sea, Feuerbach y Marx comparten, por supuesto, el ateísmo, ¿no? Y lo cual implica una separación pero radical del maestro, ¿no? ¿Cómo no? Pero, y por el lado de Marx, te digas tú, bueno, lo que es, bueno, en definitiva, materialismo histórico, ¿no? Materialismo dialéctico, ¿no? O sea, aquí se trata ya de la inmanencia total. Claro. Que prácticamente, si hay espíritu, es más bien un resultado del proceso de evolución de la materia. Nuevamente hay la evolución. Claro. Particularmente de la producción. Claro. En ese caso. Claro. Entonces esas dos variantes que se desprenden de Hegel son impresionantes. ¿No? Pero te fijas tú, volvemos a lo del deseo del absoluto, pero ¿cómo lo leyó el discípulo? Claro. ¿Cuál fue su propio deseo también? Claro, ¿no? Claro. Sin duda. Que de alguna manera como que uno podría decir está en un registro similar esa obra de Hans Jonas, El principio esperanza, que es maravillosa esa obra, ¿no? Porque hay algo que es la esperanza, la utopía, el deseo, ¿no? Y el deseo como un absoluto también, te digo tú, pero ligado a la esperanza, digamos, ¿no? Que anima a todo, o sea, eso que hace Ernst Bloch, digamos, ¿no? De revisar arte, política, del arte, la arquitectura, la pintura, la música, la política, la historia, en fin, todos los ámbitos, la educación, en fin, ¿no? Todo con esa marca del principio esperanza, ¿no? Bueno, curioso, sí, como somos los seres humanos. Sí. Y que en el fondo, diría tal vez, es como el empoderamiento a la razón. Vayas, por eso la concepción tan poderosa del animal racional, ¿no? Porque es tan decidora, digamos, ¿no? Que así como sería en Hegel, para Hegel, te fijas tú, el ser humano es todo racional, o sea, incluso aunque esté ahí en el acto sexual es racional, aunque esté matando en la guerra es racional, todo, o sea, tú, es como la razón, ¿no? Hay todas estas absurdizaciones que son impresionantes en Hegel, ¿no? Como tal vez el que más destaca, te fijas tú, también hay que poner de relieve esa perspectiva como el filósofo del absoluto. El término absoluto remite ante todo a Hegel. Que yo recuerdo cuando era estudiante de filosofía, como que todavía eso me resonaba, así una cosa como que es como, te fijas tú, como una quimera, así, ¿no? Y como que me fui formando en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque habían ahí en el pedagógico, por ejemplo, Juan Ribano era muy hegeliano, digamos, ¿no? De hecho, en la versión de
Francis Herbert Bradley, digamos, ¿no? de Hegel. Entonces, bueno, había el ambiente, había como se una respiraba lo filosofía, absoluto. se respiraba lo absoluto. Un seminario que tomé en aquellos años con Renato Christie, que actualmente está en Canadá, el filósofo también, sobre Hegel, el mismo tema, ¿no? ¿No? Y por supuesto, fuertemente ligado a toda la cuestión política, digamos, ¿no? Del momento, de dictadura, el pedagógico. Claro. Pero en una relación, por supuesto, de objeción a Sin todo, duda, ¿no? sin duda. Claro. Entonces, bueno, se puede ver simplemente como magia lo del número 3, hay un fundamento más de fondo, bueno, yo creo que sí, ¿cierto? Y luego, ¿cómo no destacar ciertos aspectos del pensamiento hegeliano, ¿no? ¿Cierto? Que como que a uno lo hacen dudar, digamos, ¿no? Y que en cierto modo ya tocábamos la vez pasada, digamos, ¿cierto? Si decíamos que Fichte en sus discursos a la nación alemana y que se habla del Urvolk, del pueblo originario, digamos, no, bueno, eso mismo en Hegel, tú. O sea, la historia leída en términos de progreso es como que va en dirección al advenimiento del imperio germánico. Y fíjate tú cómo está anticipando la historia, que eso es notable, tú, o sea, la visión de Hegel, de dispara el acontecer histórico, esta Prusia que está recién surgiendo y después cómo está mirando para adelante, porque eso es lo que va a hacer después Bismarck. O sea, si de un lado, digamos, no es Federico II, con el cual surge Prusia, digamos, ¿no? ¿Cierto? O sea, después desde Prusia, ¿no? Estuvo Bismarck, el canciller, digamos, ¿no? De 3 reyes así sucesivos, digamos, ¿no? Uno que murió en menos de un año, digamos, ¿no? Y ya estaba muy bien. Y para llegar finalmente al abominable, qué sé yo cómo hay que decirlo, Guillermo II, el Wilhelm der Zweite, porque ese tipo viene a ser más encima como responsable de la Primera Guerra Mundial, y quien es responsable de la Primera Guerra Mundial es también responsable de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque las claves de la Segunda Guerra Mundial están en la Primera Guerra Mundial, etc. Bueno, entonces después te fijas tú, imagínate lo que implica coronar al rey prusiano que tenía toda la resistencia del mundo, porque coronarlo como emperador en Versalles, ¿no? Te fijas tú, y todo ello, digamos, no hecho a partir de la falsificación de un telegrama. Ese Bismarck, ¿no? Sí, Bismarck es una figura muy entretenida. Falsificó un escrito, te digas tú, un texto ahí, qué sé yo, si sería telegráfico, no sé qué sistema, digamos, ¿no? En Ems, digamos, ¿no? En unos baños termales, digamos, ¿no? Y entonces la respuesta que tenía que darle al emperador Napoleón III, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Luis Napoleón, digamos, ¿no es cierto? Era una respuesta diplomática, digamos, ¿no es cierto? A un problema que había con la sucesión del trono, digamos, ¿no es cierto? De España, ¿no? Entonces, la postura de Bismarck que tenía que asumir ahí un Hohenzollern, una de las dinastías, ¿no? Entonces, bueno, y Napoleón III obviamente no está de acuerdo, ¿no? Quiere para el trono español alguien que no sea justamente de este reino que se va volviendo como cada vez más poderoso, ¿no? Y entonces Bismarck falsifica la respuesta y la transforma en una ofensa diplomática, digamos, ¿no? Y obliga a Napoleón a declarar la guerra a Prusia. Y bueno, y en cierto modo a todos los territorios alemanes, ¿no? Y como Bismarck está muy consciente del superior poderío militar, digamos, ¿no? Entonces, claro, con sus cañones Krupp y todo lo que haya ido en aquella época, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, gana rápidamente en la batalla de Sedan, se toman preso al emperador, digamos, ¿no? Y un año después muere en el exilio en Londres, digamos, ¿no? Bueno, todo eso está anticipado por Hegel de alguna forma, digamos, ¿no? Porque el advenimiento del imperio germánico, o sea, vaya, uno podría decir, bueno, vaya, tenía razón, o sea, más encima si se trata de quién está hablando del espíritu, razón universal, digamos, ¿no? Que es evidente y sabe hacia dónde va y va siempre en términos de progreso, hacia un mundo cada vez mejor, todas esas cosas que son tan discutibles, lo del progreso, etcétera, ¿no? Bueno, vaya, tenía razón, porque finalmente viene el advenimiento y Federico Guillermo IV es coronado en Versalles.
Imagínense la ofensa, digamos, ¿no? Para los franceses. En Versalles se coló. Y entonces ese es el segundo imperio, digamos, ¿no? Entonces, está ese aspecto también en Hegel, que nuevamente tiene que ver con el absoluto, digamos, ¿no? Pero es como ese aspecto discutible, digamos, ¿no? Claro. Y más encima, lo más discutible de todo, digamos, ¿no? Es que claramente como que te deja entrever, digamos, ¿no? Acepto de que él es, por decirlo así, como el lugar, su propia mente, digamos, ¿no? Donde está culminando el propio espíritu universal, donde se está revelando definitivamente, es lo alemán, pero en él. Bueno, es muy interesante que cuando Hegel habla de nosotros, siempre se está refiriendo a nosotros que estamos haciendo de esta manera. O sea, si hay un filósofo megalomaníaco, pero a lo mejor muy justificado, ¿no? Claro. Ese es Hegel, ¿no? Solamente subrayando algo que creo que se desprende un poco de este periplo que tú das como con la historia, ¿cierto? Claro. Quizás como sintetizando un poco esto, lo inseparable, digamos, que es la historia de la filosofía de la historia misma, ¿te fijas? Cómo pasas de Hegel, ¿cierto?, a los orígenes de la Primera Guerra Mundial, qué sé yo. Finalmente, si uno mira la cartografía como una antropología, también la puede ver como una historia. Claro. Como eyecta, o bueno, tú lo dices en el mismo libro, como cada cartografía, cada momento, cada tipología surge también de ciertos acontecimientos históricos. Claro. Es inseparable justamente todo eso. Claro, sí. ¿No? Sí, puede decir como que uno va descubriendo cada vez más, te fijas tú, las conexiones, ¿no? Porque en realidad finalmente por donde mires, digamos, no las vas descubriendo, ¿no? Claro. Qué sé yo, por ejemplo, Hobbes cuando era niño, ¿no? Justo vino, digamos, ¿no es cierto?, la amenaza, digamos, ¿no es cierto?, de la Armada Invencible de Felipe II, digamos, ¿no?, la isla británica, ¿no? Y entonces, de acuerdo a relatos del propio Hobbes, digamos, ¿no?, él creció en el horror de su madre, ¿no?, porque era el apocalipsis, digamos, ¿no? O sea, lo que era, imagínate, cuesta mucho dimensionar esta época, creo que era la más invencible del imperio más grande donde no se pone el sol, ¿no? Como era visto en aquella época, ¿no? Y Hobbes como niño, digamos, ¿no?, como que se traumó. Claro. Se traumó con esta historia, ¿no? Entonces, la verdad es que el encuentro entre vida y filosofía es fascinante. Yo por eso que entiendo, pero 100% al Rüdiger Safransky, ¿no?, con sus biografías pensantes que son maravillosas, ¿no? Porque te muestra, por ejemplo, cómo también un Schopenhauer, digamos, va en el vientre materno, digamos, ¿no es cierto? Porque Johannes Floris, que era su padre, digamos, ¿no?, que era de la industria textil, digamos, ¿no?, y un empresario rico, adinerado, en fin, ¿no?, y que con admiración por las islas británicas, ¿no?, y por la cultura británica, entonces, bueno, y se traslada con familia y todo, digamos, ¿no?, bueno, primero de Danzig, Hamburgo, y después Hamburgo para allá, digamos, y hacer una larga estancia allá. Y su mujer, digamos, ¿no?, que era, bueno, muy atractiva, y qué sé yo, digamos, ¿no?, la madre de Arthur, ¿no?, la Johanna, ¿no?, entonces ella como que arma una tertulia ya, digamos, ¿no? Y bueno, uno se puede imaginar ahí como algo también un poco erótico, no sé, bueno, el hecho es que este señor, que era significativamente mayor, aquí estoy reproduciendo un poquito a Safransky, ¿no? Se pone celoso. Entonces deciden emprender la vuelta, ¿no? Quizás pasaron algunas cosas, ¿no? ¿Cierto? Con su mujer tan bella, atractiva. Porque esta mujer después, cuando muere Johannes Floris años más tarde, se va a ir a Weimar, y ahí, bueno, ¿quién va a estar encantado con ella? Va a ser incluso Goethe y todos los que la rodean ahí, que es una figura así como esa estatura, ¿no? La Johanna no deja de ser, la madre de Arthur. Entonces cuando deciden volver, digamos, ¿no?, hay una tormenta en el canal de la Mancha, pero formidable, digamos, ese es el relato de Safransky. Y Schopenhauer, Arturito, diríamos, no, va en el vientre materno ahí cruzando el canal, digamos. Y después hay un invierno crudísimo, y en ese tiempo para volver en carroza, te digas tú, ahí hasta Hamburgo, o sea,
varios cientos de kilómetros, semanas de viaje, y con esta carroza que se daba vuelta, que se le salían las ruedas, digamos, en medio de la nieve, los temporales, el hielo, ¿eh? Y Schopenhauer en el vientre. Entonces, bueno, el pesimismo schopenhaueriano, ¿de dónde viene? pero claro, por supuesto que es una diferencia muy lejana, ¿no? Claro. Bueno, vamos a parar por acá. Probablemente vamos a continuar esto en otros momentos cartográficos que también podemos pensar esas mismas conexiones con nuestros próximos autores también. Claro, sí, ser humano activo. Sí, claro. Bueno, Cristóbal, muchas gracias. Nos vemos.